Buenas tardes a todos. Espero que todos ustedes y sus familias se encuentren bien y sanos. Para mí es un placer tener invitado en este ciclo de seminarios del CINB en tiempos de pandemia al doctor Francisco Chávez. Para quienes no lo conocen, Francisco es bioquímico de la Universidad de La Habana y, si no me equivoco, ya son 20 años los que resides en Chile. Exacto, 20 años, Exactamente, en es marzo 20 del años. 2000. Exactamente. Eh, Francisco realizó su doctorado en ciencias en la Universidad de Chile y actualmente es profesor del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias. Eh, Francisco tiene una carrera bastante prolífica en el área de la microbiología en su amplio espectro, pero una de las cosas que a mí más me agrada es de que ha sido una de las personas que yo por lo general lo refiero como uno de los investigadores pivotales en Chile en investigaciones interdisciplinarias. No le tiene miedo a sentarse a conversar con matemáticos, con ingenieros, con químicos medicinales y de un cuanto hay, para ir avanzando en esa faceta que es muy necesaria para el progreso de la ciencia nacional. Además tiene un rol muy prolífico como comunicador, así que voy a dejarlos con el doctor Francisco Chávez y su seminario. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. El honor es mutuo, digamos. Eh, en el centro de ustedes tengo muchos amigos, digamos, entrañables algunos, digamos, de mucho tiempo. Estoy ahora, por lo que estoy viendo por ahí, bueno, empezando por ti, agradeciente de la invitación, ¿cierto? Veo a Andreita Calisto, veo a Karen Castillo por ahí, digamos. Con Andrea particularmente me trae una amistad de muchos años, digamos. Somos graduados de la misma Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, así que no solo eso, sino que también ahora nos trae de vuelta, digamos, la ciencia juntos. Así que para mí es un agrado compartir con ustedes, así que esperemos hablarle de estas pandemias, de las infodemias. Voy a hablarles hoy día una tesis eh, interesante, digamos, yo no lo he escuchado mucho, de cómo quizás las mismas infodemias son las causas de estas pandemias, ¿cierto? Y de alguna forma cómo el comportamiento humano y el cambio climático tienen que ver con todo esto que estamos hablando. Entonces, ahí vamos a encerrar a todos esos demonios que vamos a hablar, digamos. Eh, Así que solamente quería mostrarles una diapositiva, digamos, de las cosas que hacemos acá en el laboratorio, digamos. El laboratorio mío se llama SysMicroLab, o Laboratorio de Microbiología de Sistemas, digamos. Y de alguna forma nos dedicamos a contestar dos preguntas que son bien complejas, digamos, pero bien simples en la elaboración, digamos. Cómo los patógenos nos causan un daño, ¿cierto? Y cómo los organismos, los hospederos, nos defendemos, digamos, del ataque de esos microorganismos, digamos. La única salvedad es que eso es decir, normalmente los científicos, ¿cierto? Cuando investigamos en interacción microbio-organismo, digamos, patógeno-organismo, en general utilizamos modelos murinos, digamos, modelos mamíferos, porque se asemejan de alguna forma mucho más a la biología humana, digamos, a la inmunología humana en general. Sin embargo, bueno, yo soy microbiólogo, así que no soy especialista en animales, digamos, pero de alguna forma sí tengo esta axioma, digamos, esta filosofía de Jacques Monod de What is true for E. coli is true for the elephant. Y de alguna forma utilizo modelos, no me gusta llamarlos simples, sino como dice el gran Martin Chalfie, digamos, el premio Nobel, modelos pioneros, digamos, en precisamente estudiar esta interacción. Por lo tanto, utilizo la ameba social que se llama Diptyostelium discoideum. Con Andreita Calisto utilizamos el nemátodo C. elegans, ¿cierto? Y en colaboración con Miguel Allende trabajamos con el P. cebra, digamos. Y bueno, una de las características de por qué utilizamos estos organismos precisamente está un poco reflejada acá, digamos. Y es que de alguna forma podemos hacer imagenología in vivo, digamos, de esta interacción. Y entonces yo en mi laboratorio lo que hacemos es utilizar una aproximación de biología de sistemas, digamos, fundamentalmente con proteómica y otras ómicas, para, combinándolo con imagenología in vivo, estudiar precisamente cuál es la interacción y estas dos preguntas, ¿cierto? De cómo los patógenos son capaces de causar un daño y cómo nos defendemos, digamos. Aunque ustedes no lo crean, digamos, realmente muchas de las estrategias que tiene esta bacteria que vemos al centro acá, digamos, que está sobreviviendo al interior de esta ameba, digamos, son las mismas estrategias que tiene después este microorganismo para sobrevivir al interior de los macrófagos. Entonces, entender
cómo procesos más simples, digamos, lo mismo en un gusano, en una mosca, en un pez, digamos, y cómo de alguna forma esos mecanismos pueden ser conservados, digamos, en mamíferos o en otros animales, es algo, digamos, con lo cual yo apuesto en mi investigación. Bueno, dicho esto, yo quería empezar con esta frase, digamos, que de alguna forma refleja un poco lo que estamos viviendo, digamos, y es que las pandemias tenemos que entenderlas, y ustedes como un centro interdisciplinario, digamos, yo creo que no solo para las pandemias, para todas las investigaciones en general científicas, generalmente no son un fenómeno solamente médico, y por lo tanto no podemos verlas solamente desde el punto de vista, ¿cierto?, de los microorganismos o de los pacientes o de las personas que sufren esta enfermedad, sino que también son un fenómeno medioambiental y social, lo que implica, ¿cierto?, que esto tiene una perspectiva ideológica, tiene consecuencias económicas y tiene implicancias políticas. Entonces, este dibujo de alguna forma que voy a utilizar muchos, digamos, así que voy a aprovechar de saludar a un gran amigo, digamos, que se llama Allen Lausanne, digamos, que ayuda precisamente a ilustrar todos estos problemas, digamos, y aquí vemos este famoso iceberg, digamos, que podemos interpretarlo de muchas formas, digamos, desde que este coronavirus es la punta del iceberg nada más de muchísimos virus y emergentes y enfermedades infecciosas que tenemos, digamos, ¿cierto?, en la naturaleza, digamos, o también este pudiera ser solamente, por ejemplo, la punta del iceberg con lo que está pasando ahora con la información y los datos, ¿cierto? Que solo sabemos una parte de todo, digamos, y es difícil así, digamos, poder tomar información para poder enfrentar, digamos, esta pandemia. Y siempre me gusta empezar estas charlas, digamos, con esta frase de Lee Margulis, digamos, que de alguna forma es un homenaje a nuestro gran Humberto Maturana, ¿cierto? Donde Lee Margulis dice que, a diferencia de como decía Maturana y Varela, digamos, que la vida, digamos, era autopoyética, la vida celular, la vida organística, ¿cierto?, era autopoyética, Lee Margulis lo escala a nivel planetario. Digamos. Lee Margulis dice que la vida es un fenómeno fotosintético, autopoyético de escala planetaria, digamos. Lo que quiere decir, de alguna forma, que todos los procesos que ocurren en la Tierra, digamos, en la atmósfera tal y como la mantenemos, la salinidad en los océanos y muchísimos procesos biogeoquímicos ocurren gracias a la acción de los microorganismos, digamos. Entonces, entender que de alguna forma la vida en el planeta, en la medida que se afecte, va a afectar también a los microorganismos, digamos, es un proceso que tenemos que entender. Sobre todo porque los microbiólogos, digamos, de alguna forma hemos advertido, digamos, que la humanidad, digamos, y el cambio climático están en un proceso bien complicado, digamos, y los microorganismos de alguna forma son esenciales en estos procesos y por alguna forma tenemos que alertar, digamos, de que la importancia de los microorganismos es esencial en todos estos procesos. No voy a entrar en detalle, ustedes muchos lo conocen, digamos, de forma tal que no solamente el cambio climático está afectando muchos procesos biogeoquímicos en general, sino que particularmente el tema del impacto de los patógenos. No solamente, cuando digo patógenos, no me solamente me circunscribo a los patógenos que puedan afectarnos a nosotros como humanos, digamos, sino que incluso a la vida marina de los corales, a muchos de las plantas y cultivares que cultivamos, digamos, o a los animales que criamos para nuestra alimentación, digamos, pero sobre todo con esto que está a la izquierda, ¿cierto? Que son todas estas enfermedades infecciosas que son originadas por un vector que es transmisible, digamos, o es un agente transmisor de esa enfermedad. Vectores que pueden ir, como están acá señalizados, de un mosquito, digamos, o hasta sabemos, digamos, que pueden ser otros animales que vuelan, como pueden ser murciélagos, como pueden ser aves, como pueden ser diferentes animales. Entonces, entender que de alguna forma la actividad humana y el cambio climático, digamos, de alguna forma, está exacerbando estos problemas y de alguna forma entonces, un poco, de hecho lo puse como en la diapositiva anterior, digamos, un poco asimilando esto de Black Lives Matter, White Lives Matter, digamos. O sea, y cuando digo la vida salvaje, digamos, no digo solamente la vida animal, la vida de las plantas, la vida de los, sino que la vida de los microorganismos también es importante. Entonces, entender que los mosquitos se están expandiendo a otros lugares, los murciélagos son uno de los organismos que más devoran mosquitos, digamos. Entonces, claramente hay una relación entre el cambio climático, digamos, el impacto de cómo se están extendiendo estas enfermedades infecciosas, digamos, y
el cambio climático. Fíjense que esto es una diapositiva que yo también pongo en mis clases de ecología de las enfermedades, donde refleja que muchas de las enfermedades emergentes que estamos adquiriendo últimamente, ahí están influenza, West Nile, ébola, Nipah, pudiéramos incluso poner anta, ¿cierto? Todas de alguna forma tienen como denominador común que la estamos adquiriendo de la vida libre. Y eso es algo muy importante que tenemos que decir, porque si no atacamos el problema de su raíz, digamos, vamos a tener pandemias cada cierto tiempo, digamos. Y entonces, por eso es tan importante darle idea, y vamos a tomarlo después más adelante en la presentación, que estos virus son originarios en la naturaleza. Si no son fabricados por el hombre, son fabricados por la naturaleza, que es lejos el mejor fabricante de virus que tenemos, digamos, como vamos a ver posteriormente, digamos. Entonces, entender que, por ejemplo, y vamos a retocarlo después con el tema de las infodemias, digamos, no podemos consumir animales salvajes, digamos, porque no solamente, no es que vamos a adquirir una enfermedad por comer un animal salvaje, sino que todo lo que trae consigo el mercado ilegal de muchos de los animales salvajes, la intervención humana en los hábitats, digamos, de la vida salvaje, aparte de que estos vectores se están expandiendo producto del cambio climático, digamos, son la verdadera causa de que estamos teniendo estas enfermedades infecciosas. Es decir, SARS, como vamos a ver después, MERS, lo adquirimos porque alguien comió un camello, o porque alguien de alguna forma a un camello le pudo traspasar la enfermedad, digamos, porque convivía con esos animales, digamos. Entonces, entender que en la medida que los humanos nos petamos, sigamos de alguna forma introduciéndonos, digamos, o impactando la vida salvaje, digamos, la vida libre, digamos, vamos a seguir entonces teniendo este tipo de enfermedades infecciosas. Y fíjense, con esto nada más ilustro el caso de Chile, porque ya lo estamos advirtiendo ya muchos científicos, digamos. Es decir, por primera vez, habían dos países en el mundo que no tenían Aedes, dos países, digamos, en América, que no tenían Aedes aegypti, que es el mosquito que es capaz de transmitir, ¿cierto?, la fiebre amarilla, Zika, dengue, chikungunya y muchísimas otras enfermedades infecciosas, digamos. Canadá y Chile eran los únicos países que no lo teníamos. Bueno, eso hasta el 2018, donde apareció por primera vez en Arica y ya incluso lo tenemos en Iquique. ¿Qué quiere decir eso? Que por primera vez en Chile vamos a tener enfermedades infecciosas que nunca habíamos tenido, digamos. Y todo eso porque estamos talando los árboles, porque está aumentando la temperatura. No voy a entrar en detalle, digamos, cuál es el impacto de un aumento de 1 grado Celsius en la expansión de los mosquitos y cuánto más residen, digamos, estos parásitos al interior de estos mosquitos por el aumento de la temperatura y el cambio climático. Son cifras sencillamente astronómicas, digamos, de cuál es el impacto que está teniendo el cambio climático en estas enfermedades infecciosas. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que las causas de muerte, de por qué moríamos los humanos, digamos, hasta los años 50, moríamos de enfermedades infecciosas. En casi todas las edades, digamos. Muchas tuberculosis, ¿cierto? Neumonias, incluso moríamos. Sin embargo, eso cambió radicalmente en los años 50 por dos causas fundamentales, que las conocemos y son grandes aportes de la microbiología y la inmunología, digamos, a la humanidad, digamos, que son los antibióticos y las vacunas, digamos. Es decir, con uno eliminamos muchísimas enfermedades, digamos, que causaban infecciones, digamos. Yo creo que quizás muchos no conozcan, digamos, que personas en las dos guerras mundiales murieron más personas por infecciones, digamos, que producto incluso de heridas de guerra. Sobre todo en la Primera Guerra Mundial, donde coincidió, ¿cierto?, con la pandemia de 1918 de influenza, digamos, la llamada gripe española, digamos, que fue devastadora, digamos, durante la Primera Guerra Mundial, digamos. Entonces, yo creo que esto ilustra de alguna forma de cómo, por qué como humanidad le perdimos de alguna forma el miedo a las enfermedades infecciosas. Es decir, porque siempre teníamos esa vacuna, siempre teníamos ese antibiótico, digamos, que nos llamaba y que nos solucionaba el problema, digamos. Sin embargo, y se ve, ojo, ya en algunos casos en las primeras edades, y lo que estamos diciendo los científicos, no solamente con estas pandemias que estamos teniendo, sino que también con la crisis que estamos teniendo de la resistencia a antibióticos, es que en 30, 40, 50 años más, vamos a volver a ser la primera causa de muerte en el mundo. Porque o no tenemos antibióticos o seguimos teniendo estas pandemias que están causando muchísimas enfermedades. Fíjense que yo cuando doy también las clases es un concepto bien básico, digamos, pero yo creo que tenemos que entenderlo muy bien, digamos, qué cosa es un patógeno, digamos. Y fíjense que aquí yo pongo siempre cuando doy las clases este ejemplo, digamos, que está a la derecha, de una neumonía, justamente, fíjense qué coincidencia, ¿cierto? Causada por una levadura que se llama Saccharomyces cerevisiae. Levadura que todos sabemos que es la levadura que tenemos quizás la levadura más importante en la elaboración de los alimentos, ¿cierto? En los panes
o primos hermanos de ellos en las cervezas, digamos. Entonces, ¿cómo puede ser que entonces esa Saccharomyces cerevisiae es un patógeno? ¿Lo ponemos en la lista de los malos o de los buenos, digamos? Bueno, entender entonces que las enfermedades no son producto de un microorganismo, sino producto de una interacción. Es decir, en la patogénesis entonces es producto de la interacción entre un microorganismo que claramente tiene la capacidad para causar un daño, digamos, pero un hospedero que también tiene un sistema de defensa, puede ser inmunológico, digamos, que de alguna forma responde al ataque de ese microorganismo, digamos. Entonces, es importante que entender que el resultado de esa interacción es la cantidad de daño entonces que se le puede causar a ese organismo. Por lo tanto, entender esto es importante porque fíjense que es esencial para esta enfermedad. El daño que ocurre durante una enfermedad no es solamente producto de que una bacteria tenga un factor de virulencia, una toxina o algo que pueda causar un daño en las células, sino que también producto de la propia respuesta del sistema inmunológico al ataque de ese microorganismo, también puede causarle un daño a los hospedero. Y eso es lo que pasa y se ilustra, por ejemplo, en este gráfico, donde se ven que tanto la muerte ocurre producto de una baja defensa del sistema inmunológico como de un ataque exacerbado, como vamos a ver después qué es lo que ocurre en el caso de esta enfermedad, digamos. Cualquier rango intermedio entonces depende precisamente de esta interacción. Esto entonces explica por qué a una persona le puede adquirir este virus, ¿cierto? Y sencillamente es asintomática. Otra persona lo adquiere y le puede dar una gripe. Otra persona la adquiere y le puede dar un síndrome respiratorio, y otros la adquieren y le puede causar la muerte. Bueno, ¿de qué depende eso? Bueno, precisamente de la interacción, de cuánto el sistema inmunológico de ese paciente tiene que decir ante ese patógeno, digamos, para entonces, como resultado de esta interacción, poder tener entonces ya sea una colonización, una latencia, una enfermedad o una muerte, digamos. Y fíjense que acá entonces, en estos gráficos, aquí, bueno, está un timeline, digamos, me gusta poner un poquito más digamos, que es las muertes totales, digamos, en la historia de la humanidad, digamos. Claramente, las pandemias no son algo nuevo que tenemos en la humanidad, digamos. Es decir, hace muchos años, desde las primeras pandemias, ¿cierto? La Justiniana, la pandemia antoniana, a principios de los años 160, digamos, y en los años 500 después, digamos, han causado muchísimas enfermedades. De hecho, lejos, los microorganismos son los causantes de mayor muerte, digamos, en la humanidad, digamos. Y estas cifras, digamos, ilustran que tanto la peste negra como la influenza, ¿cierto? O el virus de la viruela, digamos, también son causantes de muchas enfermedades. Entonces, particularmente entonces en el tema de los coronavirus, digamos, ustedes, bueno, todos conocen, digamos, que los coronavirus son virus que causan enfermedades respiratorias y también intestinales, no solo en humanos, sino que incluso también en animales, digamos. Tienen un RNA, un genoma, digamos, de RNA de cadena positiva y forman partículas virales entre 100 y 160 nanómetros, digamos. Y claramente no conocíamos de los coronavirus, digamos, hasta que, ¿cierto? En el año 2003, digamos, y en el 2000, como vamos a ver después, en el 2012, en 2013, surgieron estas variantes, digamos, que causaban una enfermedad mucho más respiratoria, mucho más aguda. Solamente como un dato histórico para los que no lo conozcan, digamos, los primeros coronavirus observados humanos, digamos, fueron a partir de unas muestras de órganos, digamos, que tenían pulmonares, digamos, que tenían una infección, y entonces pudieron ser cultivados, digamos, y observados al microscopio electrónico, digamos. June Almeida, digamos, que fue una médico escocesa, digamos, casado con un artista venezolano, digamos, fue la primera que los observó, digamos, y de hecho cuentan las anécdotas que cuando enviaron el primer artículo, digamos, la primera versión, digamos, el primer aislamiento del virus que fue enviado para la publicación, digamos, el reviewer 2 famoso, digamos, dijo que esas eran just bad pictures of influenza, digamos. Yo no sé qué fue lo que vio, estas son las imágenes del paper original, digamos. Yo veo precioso estas imágenes de coronavirus, ¿cierto? Y bueno, como les decía, entonces no fue hasta el año 2002 y el 2012 que tuvimos estos brotes, ¿cierto?, de coronavirus que ya entonces causaban esta enfermedad respiratoria aguda, digamos, este síndrome respiratorio aguda, digamos, y bueno, en el caso del 2002 fue en China, digamos, ¿cierto? Y en el caso del 2012 fue en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, digamos. Esto, fíjense que cuando ocurrió el descubrimiento del primer coronavirus, digamos, del primer coronavirus este que causaba una enfermedad aguda, digamos, fue en el año 2002. Hasta ese momento no sabíamos cuál era la causa, es decir, cuál era la fuente original de estos coronavirus. No fue hasta el año 2005, con este paper trascendental, digamos,
donde se demuestra, digamos, que entonces eran los murciélagos los reservorios, ¿cierto?, de estos coronavirus que causaban entonces este síndrome respiratorio, digamos. Y aquí entonces comenzó una verdadera carrera, digamos, por decirlo de alguna forma, digamos, de muchísimos científicos que estudian precisamente la ecología de estos virus, digamos, en estudiar precisamente cuál era la diversidad, digamos, cuál era la presencia, digamos, o la incidencia de estos virus en los coronavirus, digamos. Y así fuimos estudiando, se fueron estudiando muchísimos virus, digamos, y hoy día sabemos, digamos, del origen de muchos de estos son precisamente murciélagos, salvo dos de ellos que el origen es el ratón. Y muchos de ellos, como vemos acá, observamos, tienen también intermediarios, hospederos intermediarios. En el caso del SARS, tiene la civeta, ¿cierto? Que fue también el animal que debe haber sido consumido, digamos, o que se cree que se consumió. Y en el caso entonces de MERS, es los camelios, digamos, los camellos, digamos. En ambos casos, fíjense que tienen un denominador común. Ambos, y como vamos a ver también en el caso este de SARS-CoV-2, todos son animales que de alguna forma ya sean exóticos y son consumidos, digamos, por algunas razones, que vamos a ver después que tienen mucho que ver con la infodemia, digamos, y esta percepción de que comer estos animales exóticos te puede dar ciertas potencialidades y ciertas propiedades de ciertas divinidades, digamos. Y entonces entender, digamos, que el consumo de estos animales es algo problemático, como vamos a ver después. Bueno, ¿qué receptores usan, digamos? Bueno, ustedes conocen que en el caso de SARS utiliza el receptor de angiotensina 2, digamos, o ACE2, y en el caso de MERS utiliza el receptor de la dimetilpeptidasa 4 o DPP4, digamos, y SARS-CoV-2 se cree, digamos, como vamos a ver adelante, que utiliza el receptor AC2, digamos, aunque hay algunos que dicen que incluso pudiera usar ambos receptores. Y entro entonces en esta búsqueda, como les decía yo, de coronavirus naturales, digamos, que existían en todos los murciélagos en diferentes partes del mundo, digamos, fue que salió este paper, digamos, que fue trascendental, digamos, que de alguna forma tenía una metodología, ¿cierto?, que permitía reproducir estos coronavirus en el laboratorio y de alguna forma ver cuál era el potencial que tenían ellos para causar una enfermedad digamos, en sistemas que de alguna forma expresaban incluso los receptores humanos. Fue así entonces que fíjense que yo lo acabo de señalar aquí en rojita, ¿cierto? La sugerencia de este trabajo, digamos que ya desde el año 2015 se decía que este trabajo sugería que había un riesgo muy grande de que hubiera una reemergencia de algún coronavirus que pudiera tener un gran impacto en la humanidad. Bueno, eso fue lo que pasó. Bueno, y es aquí entonces cuando tenemos la visita, ¿cierto?, de este nuevo coronavirus. ¿Qué sabemos de este coronavirus? Bueno, lo que sabemos y qué es lo que está publicado, digamos, y que hoy día sabemos que al parecer China también ocultó algo de información en los primeros meses de diciembre, en los primeros días de diciembre. Al parecer este primer paciente no fue el 20 de diciembre, digamos, sino que realmente a principios de diciembre había algunas personas con coronavirus. Yo creo que si hay algún problema de criticar a China es precisamente que hoy día no podemos saber quién fue ese hospedero intermediario, digamos, porque claramente en el mercado de Wuhan hicieron limpieza y eliminaron todos los rastros, digamos, que pudieran indicar de alguna forma, a diferencia de como sí se pudo hacer con SARS y con MERS, que sí se pudieron rastrear, digamos, esa civeta que fue consumida o ese dromedarios, digamos, que sobre todo dromedarios chicos que son susceptibles a esta influenza, digamos, o a estos virus, digamos, de alguna forma fueron los pacientes. Bueno, por lo que sabemos es que el primer paciente fue el 20 de diciembre, se enfermó un 20 de diciembre, debe haber entrado al hospital un 26 de diciembre, digamos. Bueno, como se ven acá, se le hicieron todas las pruebas para todos los virus, fue completamente negativo, digamos, hasta que claramente se secuenció tanto metagenómicamente como los aislados, demostrando que esto se trataba entonces de un nuevo coronavirus. Y como también se demostró, digamos, en otros artículos, bueno, fíjense que la secuencia fue completamente publicada el 12 de enero. Es decir, el primer paciente se enfermó un 20 de diciembre, un 26 de diciembre, digamos, muy probablemente entró al hospital, y ya el 12 de enero, bueno, de hecho la secuencia fue enviada el 5 de enero, digamos, y ya el 12 de enero todo en el mundo, digamos, conocíamos la secuencia del coronavirus con la consecuencia, importancia, digamos, que ustedes conocen que trae eso para todo el tema diagnóstico y todo el tema de conocer, digamos, cómo funciona este virus, digamos. Y fíjense que este fue el otro paper que salió concomitantemente, digamos, con este otro, digamos, donde demostraban no solamente que este coronavirus, posiblemente su origen, vamos a entrar después en más detalle,
era un murciélago, es 96-97% idéntico, ¿cierto?, a los coronavirus de murciélago, digamos, y ya de por sí daba las primeras pistas de cuál era el receptor que usaba. Porque fíjense que aquí tenemos un panel a la derecha que expresaron, digamos, en células, en este caso creo que son células ELA, si mal no recuerdo, expresaron diferentes receptores AC2, tanto el receptor humano, como el receptor de ratón, como el receptor de civeta, el camelio, etcétera, etcétera. Y fíjense que uno de los resultados es que el receptor humano de ratón, por ejemplo, no funciona muy bien, digamos, a diferencia de los otros receptores que sí son capaces de ser utilizados por este virus para ingresar al epitelio, ¿cierto? Entonces, como les decía, fíjense que aquí el virus no tiene ninguna proteína que sea un factor de virulencia, que sea una toxina. No, no, no. Aquí lo que pasa, digamos, es que ocurre una infección primero, se cree que en las fosas nasales, ¿cierto? Y en algunos pacientes esto puede pasar a los pulmones, digamos, y causar este síndrome respiratorio agudo, digamos, que no es más que una explosión de citoquinas, digamos, producto de la reacción de esta primera línea que tenemos en el sistema inmunológico, tanto de neutrófilos como de otro tipo de células inmunológicas, digamos, que de alguna forma producen, digamos, esta respuesta, digamos, inflamatoria exacerbada, digamos, que de alguna forma hace que el alveolo pierda su capacidad, digamos, de poder hacer el intercambio de oxígeno. Entonces, esto es una cronología de eventos, no voy a entrar en muchos detalles, digamos, por aquí tenemos de alguna forma los dos destinos, digamos, que puede tener este coronavirus, ¿cierto? A la derecha, este sistema inmunológico que es capaz de, con su primera línea, digamos, y con estas células de memoria también, de esta inmunidad adaptativa, digamos, de alguna forma montar una respuesta inmune que es capaz de eliminar el virus, o como podemos ver a la izquierda, digamos, estos pacientes que entonces sí son capaces de tener una disfunción, ¿cierto?, de esta respuesta inmune y de alguna forma tener esta tormenta de citoquinas, digamos. Entonces, tenemos que entender entonces que la inmunología de los pacientes de COVID es muy importante, porque es la respuesta inmunológica a este virus, digamos, la causa, digamos, de la enfermedad, digamos, y el síndrome respiratorio. Entonces, de alguna forma, cómo modulemos la respuesta inmunológica, ya sea con vacunas o ya sea con otro tipo de antivirales, digamos, va a ser esencial para poder comprender entonces cómo podemos lidiar con este virus. Fíjense que siempre es bueno entender que este virus, es decir, no llevamos ni 5 meses con él, digamos, y realmente la cantidad de investigaciones que hay es una cosa increíble, digamos. Ustedes ya casi todas las proteínas del virus están completamente cristalizadas, digamos. De hecho, aquí tenemos la proteína, la famosa proteína Spike, ¿cierto? Que una de las primeras cosas que se logró, digamos, precisamente con su cristalización, es demostrar que al parecer tiene muchísima más afinidad, digamos, y al parecer es 10-20 veces más afín, digamos, con el receptor este AC2, que es su primo hermano, el SARS-CoV, digamos. Y fíjense que también tenemos entonces ya incluso la estructura de cómo este ribosome binding, este dominio de unión, ¿cierto?, de la proteína Spike, de alguna forma es capaz de reconocer, ¿cierto?, este receptor en el epitelio humano, digamos, y de alguna forma incluso sabemos cómo es el mecanismo, digamos, de la formación de un dímero por parte del AC2, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué permite esto de alguna forma? Bueno, nos permite precisamente el diseño, ¿cierto?, de determinadas moléculas, ya sean anticuerpos, ya sean de otro tipo, que de alguna forma puede bloquear, digamos, el reconocimiento que tiene este virus a este receptor, digamos. Esto es una de las, por supuesto, una de las estrategias que se está utilizando con mucho éxito, digamos. Y fíjense que aquí hay un trabajo que incluso sugiere, digamos, que posiblemente este virus sea un poquito más complicado, porque de alguna forma, al menos mediante, no se ha demostrado todavía esto biológicamente, digamos, pero al menos bioinformáticamente, digamos, estos autores creen que este virus también no solamente puede usar AC2, sino que también incluso el otro receptor que es utilizado, ¿cierto?, por los virus tipo MERS, digamos, es decir, la hipertidasa o DPP4, digamos. Entonces, si esto se lograse demostrar, digamos, sería bien complicado, digamos, porque es un virus que tiene claramente dos cerraduras, digamos, para poder abrir con su llave, claramente es mucho más complicado. Bueno, también tenemos la estructura completa, digamos, incluso de la polimerasa, unida incluso con Remdesivir, ¿cierto?, que es un inhibidor de la proteasa. Tenemos hoy día muchísima información, incluso que este receptor no actúa solo, sino que actúa con correceptores también, como es el caso de TMPRSS2, digamos, y de alguna forma que también anticuerpos neutralizantes contra estos correceptores también pueden ser una manera importante, ¿cierto?, de poder combatir la entrada de este virus hacia la célula.
Algo que todavía no sabemos muy bien, digamos, y va a ser esencial para poder comprender, ¿cierto?, si este virus de alguna forma va a continuar estacionalmente, digamos, y va a seguir apareciendo con múltiples infecciones, digamos, en caso de que no logramos tener una vacuna, digamos, y una inmunidad grupal, digamos. Y es esta capacidad que tiene el virus no solamente de variar mediante mutaciones, sino mediante replicación de sus regiones, digamos. Algo que entonces crea como variantes de cuasespecies que darwinianamente de alguna forma son seleccionadas, digamos, en la población natural, en este caso seríamos los humanos, digamos, para emerger entonces como nuevos virus, digamos. Esto, de comprobarse, digamos, sería un poquito más complicado, casi sería una evidencia de que es muy probable, digamos, de que si ocurren estos procesos de recombinación, es muy probable que tengamos a futuro nuevas outbreak, digamos. No tanto como en el caso de influenza, porque sabemos que el genoma viral de influenza es un poco diferente, digamos, tiene estos 9 fragmentos virales, digamos, que sí recombinan mucho más y hace que cada 2 años tengamos que tener una nueva vacuna, porque realmente la protección que tenemos con las vacunas anteriores no nos protege del todo contra las nuevas variantes de influenza que van surgiendo cada año. No creo, o particularmente, que esto vaya a ser una influenza que varíe tanto, digamos, que una vacuna no nos va a proteger, pero sí tenemos que tener en cuenta de que quizás este virus quede más estacional como otros coronavirus y no como el SARS y MERS, que debido a su alta letalidad realmente no fueron pandémicos, digamos, durante todo el mundo. Y fíjese que esto es lo que les decía, digamos, esto es uno de los trabajos más bonitos que yo he visto, digamos, precisamente el mismo grupo de Ralph Baric, que fue el que demostró en el año que le puse en el año 2015, que ya alertaba, ¿cierto?, que teníamos estos coronavirus, digamos. Y fíjense que este trabajo hace un análisis muy detallado, digamos, mediante RNA-seq, single cell transcriptomics, digamos, y diferentes aproximaciones inmunológicas, digamos, demuestran, incluso generando virus recombinantes con GCP, digamos, demuestran de alguna forma algo que al parecer es muy esencial, y es que la vía de entrada de este virus son las fosas nasales. Y eso es importante porque los pacientes que desarrollan, digamos, enfermedades pulmonares, al parecer, son una porción muy baja de aquellos que de alguna forma esta infección nasal se les pasa, digamos, a los pulmones, digamos, pero de alguna forma si esta primera línea, es decir, antivirales nasales o vacunas nasales, digamos, las utilizamos en esta barrera epitelial, digamos, yo creo que vamos a tener mucho más éxito, digamos. Y también aquí demuestra, digamos, que esto es producto debido a la expresión diferencial, ¿cierto?, de este receptor AC2, que es mayor en el epitelio nasal que en el epitelio alveolar, digamos. Entonces, esto es un trabajo bien bonito, demuestra específicamente qué tipos de células, ¿cierto?, estas células ciliadas, que son las que son utilizadas en el caso de los alvéolos, o las células que de alguna forma son utilizadas en este epitelio respiratorio, digamos, cuáles son las células blancas por este virus, y de alguna forma esto también permite, digamos, de alguna forma tener estas células blancos, digamos, para evitar la infección por este virus, digamos. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, ustedes lo conocen, digamos, este virus se puede diagnosticar, digamos, molecularmente mediante el uso del PCR, ¿cierto? Mediante una primera reacción de convertir, ¿cierto?, el RNA mediante tranquilización reversa, y después mediante PCR, aquí están todos los sets de genes específicos que se pueden utilizar para comprobar que es este coronavirus, ¿cierto?, y no alguno de los coronavirus anteriores, digamos, ya sea utilizando el gen E o esta región, ¿cierto?, de la proteína Spike, que es la que es particular, digamos, de este virus, que le permite el reconocimiento de receptor, digamos. Y también tenemos, por supuesto, los kits serológicos, digamos, que como ustedes conocen, ya no mide la presencia del virus, sino de alguna forma cuál fue la respuesta inmunológica que tuvimos los humanos, digamos, con los consecuentes problemas que tiene este virus, porque claramente no todos tenemos una misma respuesta hacia este virus, digamos, y claramente eso puede afectar la interpretación de estos resultados, digamos. Ahora, en cuanto a la transmisión y el origen, digamos, bueno, hay que hacer énfasis, digamos, porque realmente ustedes conocen que esto ha sido una de las grandes controversias, digamos, si este virus fue fabricado o no, digamos. Bueno, lo que sabemos es que este virus, producto de su secuencia, digamos, es muy probable que el origen sea precisamente de un murciélago, digamos, y que lo más probable es que haya tenido también, como los otros coronavirus, un hospedero intermediario. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense que se analiza la secuencia de este virus, digamos, y se analizan las secuencias de muchos de los animales que están en la naturaleza, digamos, y precisamente en Wuhan y en esos mercados, digamos. Primero apareció un sospechoso, que era la serpiente, digamos, y después
apareció este pangolín, digamos que en este artículo ellos sugieren que debe ser este hospedero intermediario, digamos, porque realmente no solamente comparte una gran identidad de secuencia, sino que esta famosa secuencia que permiten los cambios en la proteína spike, que le permitió a este virus poder, ¿cierto?, reconocer el receptor humano, digamos, todos esos 4 aminoácidos están presentes entonces en el pangolín, digamos. Entonces, debe haber habido alguna recombinación, ¿cierto?, entre este pangolín, es decir, este coronavirus del pangolín con el coronavirus de RAC3, digamos, que es el coronavirus de murciélago, digamos. Y claramente, el día que analicemos todos los coronavirus que hay, o todos los wildlife, vamos a encontrar un coronavirus que es 100% idéntico a este. Lamentablemente no lo hemos podido, no lo encontramos, digamos, o no se encontró, porque, como ustedes conocen, China, digamos, limpió, se dio el trabajo, digamos, de limpiar bien todas las evidencias, digamos, para que no quedase ningún rastro, digamos. ¿Por qué digo esto y por qué hago énfasis en esto, digamos, de que es importante que sepamos, porque yo no veo a mucha gente precisamente apuntando a que tenemos que dejar de consumir animales, no solamente, y fíjense, yo quiero hacer énfasis en esto, no es que uno se contagie al comer un pangolín o uno se contagie al comer un camello, que puede contagiarse, digamos, e incluso con la leche de los camellos está demostrado que se puede contagiar, sino porque estos animales entonces son traficados, y fíjense que aquí tenemos la guía de los animales más traficados en el mundo, y ojo, el pangolín es uno de los animales más traficados en el mundo, precisamente. ¿Por qué? Porque hay una creencia, hay una infodemia, hay una superstición de que comer pangolín entonces te da, qué sé yo, una vitalidad diferente, te hace más que vivas mucho más años, o que tengas una potencia sexual. Casi todo el consumo de animales o esta búsqueda de proteína, digamos, en algunos países que claramente tienen problemas de proteína, como pueden ser África, países del sudeste asiático, digamos, claramente el consumo de estos animales en la naturaleza hace que entonces se tengan en mercados, que se tengan en diferentes lugares donde claramente sus heces son un foco de infección, donde muchos de estos animales incluso son capaces de estornudar, digamos, como el caso de los camellos, como el caso de los hurones, etcétera, etcétera. Entonces, entender que estos animales y la forma en que estamos conviviendo con ellos, no solo invadiendo su espacio, sino que incluso, es decir, ustedes conocen que en Arabia Saudita los camellos casi son parte de una familia, digamos. Entonces, entender que en la medida que convivamos mucho con animales de la naturaleza, digamos, de alguna forma vamos entonces a seguir adquiriendo, digamos, estas pandemias. Entonces, es esencial que de alguna forma radiquemos completamente y prohibamos el uso o el consumo, digamos, de animales de vida libre, digamos, para evitar entonces este tráfico que al parecer está trayendo estas consecuencias pandémicas. Entonces, fíjense que incluso en animales como los hurones, digamos, se ha demostrado que son capaces no solamente de infectarse, sino que incluso de transmitir la infección directamente, incluso por aerosoles. Porque fíjense que en este experimento, estos hurones, ¿cierto?, que son al parecer uno de los modelos más interesantes, porque precisamente ustedes conocen que son capaces de estornudar, digamos, cuando son capaces de surgir o de tener estas enfermedades respiratorias, digamos. Y en este trabajo incluso demostraron que algo que se está demostrando ahora en humanos también, de que incluso en ambientes cerrados, en lugares que donde uno pueda estornudar o conversar tiempos prolongados, de alguna forma no solamente puede haber una infección de vector a vector, sino que incluso una infección mediante aerosoles, digamos, algo que claramente complica mucho más la situación de este virus, digamos. ¿Son los animales domésticos susceptibles? Sí, pero no son capaces de infectar. Se sabe que no generan mucha infección por alguna de las causas que lo habíamos visto, digamos, pero ojo, que uno de los problemas que podemos tener es que estos virus pueden mutar entonces para que entonces se puedan replicar bien en gatos o animales domésticos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también en cómo evolucionan estos coronavirus. Por ahora, lo único que se sabe es que los animales, estos domésticos, son capaces de infectarse, pero no adquieren una carga viral muy alta, digamos, como para ellos ser vector que transmiten, ¿cierto?, estas enfermedades, digamos. Modelos hay muchísimos, digamos, de hecho están los modelos animales de los ratones transgénicos, ¿cierto? A mí me gustó siempre poner digamos, porque es uno que fíjense que es curioso, porque mediante un virus se le da el receptor humano y mediante un virus también, por supuesto, se le da no solamente el virus, sino que incluso la respuesta inmunológica también, o la vacuna, digamos, para probar estos animales, pueden venir en forma viral también, en forma de adenovirus. Así que
es curioso pensar de que la cura para este coronavirus puede venir en formato de virus, digamos. Es muy importante, es curioso tenerlo. Y bueno, con esto voy terminando un poco, digamos, voy a hablar un poquito de los tratamientos, de las cosas que saben de prevención, y al final un poquitito entonces a retocar el tema de las pandemias. Bueno, hay algo que es increíble, que por mucho que se diga, digamos, ya está demostrado científicamente, aquí está, digamos. Es importante el uso de mascarilla, es esencial el uso de mascarilla. Es decir, si dos personas están interactuando y no tienen mascarilla, la probabilidad de contagio es un 95%. Si ambas personas tienen mascarilla y uno de ellos está infectado, la probabilidad baja a menos de un 1 o un 2%. Entonces, entender que en la medida que tengamos estas medidas, digamos, digamos, de usar mascarilla, de lavarnos las manos. Bueno, ¿por qué nos lavamos las manos? Bueno, ustedes conocen perfectamente que este virus también tiene una capa lipídica, ¿cierto?, en su exterior, de forma tal que los jabones son capaces, digamos, ¿cierto?, de inactivar esta capa lipídica y de alguna forma eliminar la presencia de los virus. Bueno, ¿qué sabemos con el tema de vacunas? Bueno, se imaginarán que todos los tipos de vacunas habidas y por haber, digamos, ya sean vacunas virales, digamos, como es el caso incluso de la vacuna que les voy a hablar, que es la única que hasta ahora tiene resultados en ensayos clínicos en fase 1, digamos, que es un adenovirus que de alguna forma fue transformado para expresar, ¿cierto?, esta proteína Spike, que es la proteína, la llave, ¿cierto?, que le permite reconocer el receptor, digamos. Esta es la vacuna, digamos, una de las aproximaciones, tanto de la vacuna china como la vacuna estadounidense, digamos, que están presentándose, aunque también pueden haber, como había dicho, virus inactivados, pueden también haber vacunas basadas en DNA o en RNA, o la clásica, por supuesto, inmunidad humoral, digamos, basada en tratar de levantar, digamos, anticuerpos mediante la proteína, precisamente esta proteína Spike, digamos, como es el caso, por ejemplo, de la vacuna de la hepatitis B, ¿cierto? Que es la proteína del antígeno de superficie de la vacuna de la hepatitis B que se utiliza como anticuerpo, digamos, para levantar una respuesta inmunológica, digamos. Bueno, todas esas aproximaciones se están utilizando. De hecho, hay un sitio web que después, si quieren, lo puedo compartir, no lo puse ahora en la presentación, donde uno puede incluso rastrear en vivo qué está pasando con cada una de las vacunas, cuáles están en fase 3, cuáles están en fase 2, cuáles están en fase 1, cuáles están en fase preclínicas, digamos. De hecho, pueden ver que en Chile tenemos una vacuna en fase preclínica en animales, digamos, que son las desarrolladas por el grupo ¿cierto?, de Alexis Calergis en la Universidad Católica, digamos, con el expertise que tienen ellos en desarrollar vacunas contra virus respiratorios, vacunas que van más hacia hacia la respuesta inmunológica, ¿cierto? Que no hay una respuesta inmunológica tan exacerbada, digamos, como es el caso de lo que ocurre similar con los virus respiratorios que ellos han desarrollado vacunas. Entonces, fíjense que estos son los resultados de la primera prueba, digamos, en fase 1 de esta vacuna china, digamos, donde se demuestra que las personas que fueron vacunadas tanto al día 14 como al día 28, digamos, presentan tanto anticuerpos neutralizantes tipo IgG como células de memoria CD4 positiva y CD8 positiva, por lo tanto augura que de alguna forma esta vacuna es capaz de levantar una respuesta inmunológica, digamos, de memoria, digamos, que pudiera durar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso claramente son cosas que tenemos que ver en las demás fases de los estudios clínicos. Fíjense que incluso ya hoy día hay completamente desarrollada una plataforma de genómicas de biología sintética, digamos, para este virus, algo similar a lo que ocurre ¿cierto?, en influenza, donde mediante esta aproximación de biología de sistemas, digamos, podemos automáticamente secuenciar, es decir, en tan solo 7 días podemos generar partículas virales a partir de las secuencias que podamos tener, incluso ya sea mediante fragmentos naturales o mediante fragmentos que pueden ser sintetizados, digamos, en vivo, y entonces mediante ¿cierto?, estas recombinaciones que ocurren en levadura, podemos ensamblar completamente el genoma viral en base a DNA y mediante una transcripción de una T7 polimerasa podemos generar partículas virales de RNA, digamos, para crear entonces virus atenuados o otras aproximaciones, digamos, o algunas expresiones subgenómicas, digamos, que permitan entonces poder tener candidatos vacunales también. Otra de las cosas que se está haciendo, que ustedes también han visto quizás en la prensa, que es todo este tema del plasma, de la terapia de plasma convaleciente, digamos, que no es más que utilizar, ¿cierto?, los anticuerpos que tiene una persona que haya tenido la enfermedad, digamos,
tratar de extraerle plasma, que es la parte líquida, ¿cierto?, de la sangre, y entonces pacientes que están en unidades críticas, digamos, pueden suministrarle este plasma que de alguna forma pudiera estar rico, digamos, en anticuerpos que de alguna forma pueden bloquear la entrada de este virus. Y fíjense que entonces este es un trabajo muy interesante, digamos, que guarda relación con Chile, digamos, que tiene que ver cómo sobrevive este virus en superficies, digamos. Hoy día se cree que es muy difícil que uno se contagie, digamos, mediante infección mediante superficies, digamos. Si bien el virus es capaz de, cierto, de sobrevivir, como se muestra acá, digamos, varios días en superficies, digamos, la verdad es que uno tiene que tocar la superficie, tiene que, digamos, llevarse la mano hacia las fosas nasales. Entonces, la probabilidad de contagio es mucho mayor. Claramente, por ejemplo, se sabe hoy día que en una zona cerrada, digamos, incluso los aerosoles que pueden durar 1 o 2 horas, son capaces de infectar a las personas. Pero le decía esto porque realmente una de las cosas que se ha demostrado es que en las superficies de cobre es donde más mal le va este virus. Entonces, de alguna forma, digamos, quizás a futuro podamos ver a Codelco, digamos, haciendo toda esta superficie con cobre, digamos, para que o cambien los jeques, digamos, y dejen hacer sus baños en oro, digamos, y prefieren hacer estos baños que no van a sufrir contaminación por coronavirus. En cuanto a las plataformas que se han creado, bueno, ustedes lo conocen, es una cosa increíble. Es decir, existen muchísimas, este es el centro, ¿cierto?, de Hopkins, digamos, donde están todas las muertes actualizadas, digamos, y esta particularmente a mí me fascina mucho, que es NextStrain, que es una plataforma desarrollada por James Hopkins y Trevor Bedford, que de alguna forma se había hecho para otras enfermedades infecciosas, ébola, influenza, etcétera, y bueno, recibieron financiamiento por Bill Gates, ¿cierto?, para que incluyeran otras enfermedades infecciosas y ahora han sido casi esenciales, digamos, en poder hacer el real tracking, digamos, de la evolución de este patógeno, digamos. Hoy día Chile ya tiene también depositado muchísimos genomas, digamos. De hecho, Miguel Allende y otros centros de investigación, ustedes conocen que tienen una iniciativa, digamos, de secuenciar diferentes genomas de SARS-CoV-2 chilenos, digamos, para contribuir también a esta información y podemos de alguna forma predecir cómo fue viajando, digamos, y cuál fue la evolución de la infección por este virus. Aquí algunos de los virus, ¿cierto? Algunos de los microorganismos que son seguidos con esta plataforma. Yo los invito a que la vean, es una plataforma espectacular, digamos. Pueden ver las dengue, influenza. Ojo que si ven dengue, ven que, bueno, por supuesto que estaba Isla de Pascua, digamos, pero vamos a ver que van a empezar a aparecer dengues en Chile. Y con esto termino, digamos, que es de alguna forma cuál es el impacto global que ha tenido, digamos. Yo el otro día puse esta frase, digamos, de que los microbios son como la verdad, digamos. Da igual si los queremos verlo, queremos ignorarlo, o da igual lo que hagan nuestros gobiernos, nuestras ideologías o nuestras religiones, ellos van a estar ahí eternamente, digamos. Los virus y los microorganismos fueron los que crearon la vida en este planeta, digamos, son los que sostienen la vida en este planeta, digamos. Y como lo había visto al inicio de cuál es su importancia en cambio climático, ¿cierto? Yo creo que también son esenciales qué es lo que está pasando con la ecología microbiana, digamos, en nuestro planeta, digamos, para entender entonces por qué estamos teniendo estas pandemias, digamos. Bueno, aquí ustedes conocen algunas fotos, digamos, ver la Meca así, digamos, ver a Nueva York, ver a Wuhan. Bueno, uno pone la foto de Santiago y claramente no se ve así de paralizada, digamos. A veces me gusta llamar incluso este virus COP26, ¿cierto? Porque si en la COP25 todos los líderes mundiales no se pudieron poner de acuerdo para bajar las emisiones, bueno, de hecho la NASA acaba de publicar hace 2 semanas, digamos, que las emisiones de dióxido de nitrógeno y muchísimas otras emisiones se han desplomado un 30% en el mundo, digamos. Es decir, algo que ni aunque hubiésemos firmado todos los acuerdos políticos no íbamos a poder lograr, digamos. Sin embargo, las 30 kilobases de este coronavirus la lograron, digamos. También hay muchas cosas con respecto a la robótica, digamos, y con esto entonces sí termino con el tema de las pandemias y de la infodemia, digamos. Porque yo creo que es muy importante, digamos, que de alguna forma todos los que somos científicos, digamos, podamos combatir, porque yo lo que me doy cuenta es que siempre nosotros los científicos tenemos ese no sé cómo decirlo, digamos, el aquello de que no nos gusta mucho darnos bombo y platillo con las cosas en las investigaciones que hacemos, digamos, pero yo creo que tenemos que pasar a ser mucho más proactivos en la difusión, digamos, de nuestras investigaciones,
de las investigaciones que de alguna forma podamos explicar con palabras mucho más simples. Aquí le ponemos algunos ejemplos, digamos, por ejemplo, de la famosa teoría comparativa del 5G, que si el virus es fabricado, o que si el virus incluso es gringo, digamos, porque para algunos que les gustan las teorías comparativas, digamos, en Wuhan hubo unos Juegos Mundiales, ciertos militares, digamos, en noviembre, digamos, que de hecho algunos chinos dicen que posiblemente fue introducido ahí, digamos. En fin, si no entendemos que los virus y muchas de las enfermedades infecciosas, como dije al inicio, las estamos adquiriendo producto de zoonosis y producto de la vida libre, digamos, o de los animales que criamos, digamos, como cerdos o como aves, digamos, entonces no vamos a poder atacar el problema de raíz, digamos. Aquí les dejo, digamos, con otro dibujo, digamos, estamos haciendo un libro con Alex Lauzán, digamos, que es un gran amigo dibujante, de cómo de alguna forma podemos, mediante el arte, digamos, de alguna forma, podemos ilustrar de alguna forma y hacer llegar la importancia, digamos, del conocimiento, digamos, y de la información. Así que con esto yo termino. Muchas gracias. Espero que estén todos, que se queden en su casa, digamos. Así que dejo abierto para cualquier pregunta. Hola, muchas gracias. Es como un paseo a través de los virus. Hay toda esta discusión sobre el origen del virus. Me imagino que hay un tema geopolítico importante, pero el tema de dónde vino no está para nada claro, ¿no? Tú mencionas los pangolines, y es cierto que en la región que se une al receptor es muy similar, 96% o similar, o más. Sin embargo, en las otras regiones del virus solo 90%. Y además que la llegada de los pangolines a China vienen del sudeste asiático, entonces tampoco calza con, y llegan congelados, no llegan como animales vivos, entonces la posibilidad de que un pangolín se haya infectado de un murciélago parece media exótica. O sea, no deja de ser que al parecer hay millones de virus en los murciélagos en el alrededor de Wuhan. Yo no sabía esto, pero Wuhan es una ciudad rodeada de mucho verde, muchas cavernas, y parece que los agricultores de la zona van y muchas veces se esconden en estas cavernas que están llenas de murciélagos. Así que de más puede calzar la historia del murciélago, pero la historia del yo estoy de acuerdo contigo, digamos. De hecho, a ver, no está muy claro que sea el pangolín, ojo, es decir, esta es la propuesta más... hay algunos que creen que puede ser serpiente, digamos, también, digamos. Ahora, bueno, el claramente... En la mayoría no se parece al pangolín, es solo 90% similar. Sí, sí, claro. Ahora, lo que tenemos que entender es que conocemos nada de coronavirus de wildlife, digamos. Es muy probable que si se los conociéramos todos, hay uno que es 100% idéntico al que pescamos nosotros. Y lo otro es, con respecto a la posible fabricación en el laboratorio, hay dos cosas que son sospechosas. Una, que hay un laboratorio de virología importante en Wuhan, y hay otro que es BL4. ¿Ya? Y la historia de ese laboratorio es bien oscura, porque fue sponsoreada, por así decirlo, por los franceses, y los franceses tiraron la esponja por razones de seguridad. Y si bien el virus no tiene signos de haber sido fabricado, en el sentido de que no hay sitios nuevos, estos virus los cultivaban en epitelios respiratorios humanos. Entonces, por selección natural nomás, pudo haber ocurrido este cambio en ese virus. Así que la historia de que no fue fabricado no es posible probarlo de una manera o la otra, salvo que alguien confiese. Ese cuento no se va a resolver nunca. Sí, mira, a ver, yo coincido contigo, digamos, decir, de que, a ver, para los que les gusten las teorías comparativas, el laboratorio de virología de Wuhan, donde trabaja Chen Yili, digamos, que es la experta que refieres tú, la experta número 1 del mundo coronavirus, trabaja en Wuhan. Y el mercado de Wuhan está a 14 kilómetros del Instituto de Virología, digamos. Es decir, ¿qué mejor que esa situación, digamos, para que tengamos estas teorías conspirativas, digamos? Según yo tengo entendido, hubo una delegación. De hecho, si se fijan, Chen Yili publica muchísimo con Ralph Baric, que es uno de los epidemiólogos de mayor prestigio en el mundo, digamos. A ver, según tengo entendido, hubo una visita a este laboratorio P4, digamos, en Wuhan, y es difícil, digamos. Es decir, yo no estoy diciendo que no, es decir, yo lo que estoy diciendo es que es muy difícil que sea fabricado.
Yo no estoy diciendo que puedan haber aislado un virus natural, ¿cierto? Que mediante la metodología que tienen ellos, que pueden producir virus en epitelios, digamos, ¿cierto? Pueden reproducir un virus que se la puede haber escapado, vaya. O ya sea adentro de una persona o porque, qué sé yo. Yo lo que estoy diciendo es que es muy difícil que sea fabricado. ¿Por qué? Porque los humanos somos muy malos fabricando virus. No vamos a fabricar un buen virus, porque la selección que tienen estos virus en los murciélagos naturales no la vamos a poder suplir jamás en un laboratorio. Entonces, si es cierto que es originado en China, digamos, yo creo que no fue fabricado por un laboratorio, fue fabricado por la naturaleza. Ahora, de que claramente China no ha sido muy transparente, sobre todo en el inicio de la enfermedad, es cierto, pero fíjese que yo me gusta responder con esta diapositiva, porque ¿cuál es mi problema con que se le diga virus chino? Y es que a la influenza nadie le llamó virus mexicano ni virus californiano, ¿ya? Y fíjate que aquí estoy poniendo, fíjate lo que estoy poniendo acá, artículos hechos por la US Army Medical Research Institute, por el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas, ¿dónde? ¿Qué hacen estos artículos? Hacen autopsias de pacientes de 1918, aíslan el virus de la influenza y del H1N1 y prueban que los virus son infectivos. Entonces, dijimos en ese momento que el virus era californiano. Bueno, sí, hubo gente que lo dijo, de hecho. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hoy día tenemos estas redes sociales? Que cuando yo dije al inicio que las pandemias no solamente son un fenómeno médico, sino uno social, yo creo que uno de los componentes fundamentales que tenemos hoy día, que pueda contribuir, digamos, es precisamente la desinformación, digamos. Porque en este momento, y fíjate que incluso te voy más, digamos, si ves parte de las diapositivas, te estoy mostrando las acciones de Gilead, que ya tenía el Tamiflu cuando ocurrió en el 2008 la pandemia de H1N1, y además está a decirte que Donald Rumsfeld era el presidente, el CEO, digamos, de esa compañía, digamos. Cuba, durante muchísimo tiempo, denunció a la CIA de que habían fabricaciones de influenza porcina, digamos, y que hubo ataques biológicos. Entonces, quiero decir con esto? Que material para conspiración siempre va a haber. Entonces, ¿cómo amplificamos esas conspiraciones? Yo creo que entonces solamente nos queda a los científicos buscar las evidencias, digamos. Yo estoy de acuerdo contigo en que ojalá tengamos la evidencia. Yo estoy seguro que si hubiéramos ido al mercado de Wuhan y hubiéramos podido encontrar el animal exótico que tenía el virus con el 100%, no hubiéramos tenido este problema. Pero claramente, yo estoy de acuerdo contigo, sí, que un laboratorio de virología de Wuhan esté a 14 kilómetros del mercado donde ocurrió la primera infección, es una tormenta perfecta, digamos, para las conspiraciones. Mira, tú señalaste la importancia de la comunicación y el manejo social de la pandemia. Yo sé que tú has estado súper involucrado en esto y además que tú eres un súper buen comunicador. Entonces yo te quería preguntar, dada la situación que hay en Chile y en el mundo, ¿cuáles son las características que tú crees que tiene que tener un buen comunicador en tiempos de pandemia, digamos? ¿Cómo buscar gente que sea a todos los niveles, a niveles locales, a niveles gubernamentales, los niveles que nosotros también podemos acceder para lograr tener como este componente del especialista y también el componente del liderazgo para que la comunicación sea efectiva y no nos estemos llenando de todas estas cosas que no nos están ayudando en este momento? Mira, es muy difícil, digamos. Yo he estado leyendo un poco, digamos. Hay muchísima gente que está claramente interesada en estos temas, digamos, de todo el check, digamos, el fact-checking, digamos, de las noticias, digamos. Yo creo que la única forma es que realmente la prensa tenga una labor, digamos, de acudir. Es decir, Chile somos bien buenos para que entonces, qué sé yo, el pelado Garay sea el economista número 1 del mundo, o para que el otro, el doctor House, sea entonces el que más habla de pandemias. Y yo creo que este coronavirus, yo creo que ha traído de vuelta a los especialistas a la televisión, digamos. Yo por lo menos trato en la medida de lo posible, digamos, porque uno no puede. Nosotros siempre nos va, a los científicos nos va como un poco de pena, así como diciendo, oye, pero si yo no sé esto, ¿qué van a pensar? Que me vean a mí diciendo que nunca he trabajado con coronavirus. No, yo creo que tenemos que quitarnos porque lo que estamos haciendo es dándole entonces espacio a que realmente no sabe nada, digamos, de que
tomen y digan, no, bueno, sencillamente, ¿para qué vamos a tener una vacuna si con una buena dieta, ¿cierto? Bueno, este coronavirus ha demostrado que difícil es lidiar contra un virus que no tiene una vacuna. Y sin embargo, cuando tengamos la vacuna, van a ver claramente, digamos, es decir, si tenemos terraplanistas, digamos, entonces yo creo que la responsabilidad de los medios de información es muy alta, digamos, es decir, como debería ser, digamos, pero de alguna forma yo no sé si que como Ministerio de Ciencia pudiéramos crear una especie de catastro no sé, yo por ejemplo, yo tengo muy buena relación con un periodista que se llama Daniel Silva, de Televisión Nacional, no sé si ustedes lo conocen, digamos, y fíjense que él siempre hace el ejercicio de preguntarme, escucha, Frank, Doc, me dice el Doc, ¿a quién puedo preguntarle sobre esto? Yo me acuerdo incluso que, ya que está John acá, digamos, que hubo una controversia bien interesante, digamos, entre los temas de la cronobiología, digamos, y que si teníamos que tener tal horario o tal otro, digamos. Bueno, yo le dije, mira, ojalá que solamente no se tenga el tema económico, que se tenga el tema biológico. Y ojalá que le preguntes a John Iwer, ojalá que le preguntes a Luis Larrondo, que son los cronobiólogos más connotados que yo conozco en este país. Quizás no puedan coincidir, pero claramente el que los especialistas sean la verdadera fuente de información es algo que va a ser esencial, digamos. No tiene sentido con la cantidad de economistas destacados que tenemos en este país, que cada vez que había un cambio en el dólar se le fuera a preguntar a Garay, un tipo que no tenía ni título. Entonces, la responsabilidad de los medios y nosotros como científicos, de alguna forma, quitarnos ese complejo, digamos, de que, oye, si yo no sé esto, no debería hablar, digamos. Bueno, hay cosas que claramente uno, pero yo veo más ingenieros y abogados opinando de epidemiología que a microbiólogos, digamos. Entonces, aunque no seamos especialistas, yo creo que tenemos mucho que decir, porque precisamente, y ustedes son un ejemplo, digamos, las enfermedades y el sistema nervioso hay que verlo de una forma, es decir, si la causa es multifactorial, la solución tiene que venir multidisciplinariamente, digamos. Es decir, si no ponemos sociólogos, si no ponemos microbiólogos, si no ponemos especialistas médicos, si no ponemos veterinarios, si no ponemos esos diferentes psicólogos después, personas que tengan que ver con salud mental, digamos, no vamos a poder entonces liberar este problema, digamos. Entonces, yo creo que, digamos, que la prensa, digamos, es algo esencial, digamos, y ojalá que como ministerio podamos hacer una especie de catastro de científicos que se les puede preguntar cosas en determinadas condiciones, digamos, y no que cualquiera entonces puede elegirse como especialista, digamos, cuando realmente no lo son. Y ojo, que también está esta famosa frase en latín que ya siempre se me olvida, digamos, decir, no todos los especialistas somos buenos, digamos, decir, está el caso de Luz Montañé ahí, que tiene un premio Nobel en virología y anda diciéndole ceras, digamos, decir, hay de todo, digamos. Por eso de alguna forma, todo el tema social, todo el tema de investigación que se puede hacer en el tema de fake news es muy importante. Hola. Mira, yo tenía un par de preguntas, pero a propósito del comentario de John, me surgió la duda, porque es claro que la literatura nos dice que los pangolines son un reservorio del virus, ¿cierto? En eso estoy correcto, ¿no? Sí. Entonces, ahora si tú comparas, digamos, el RNA del virus del pangolín con el virus que tenemos ahora, ¿en qué se diferencia? O sea, en cuanto a toda esta teoría de la maldad de los chinos que construyeron el virus, por ejemplo. ¿No se puede hacer una relación entre el virus, ya sea del murciélago o del pangolín, con el virus que tenemos ahora? Sí, claro, eso es lo que hicieron en este trabajo que mostré, digamos, de alguna forma, donde demostraban que ellos proponían este pangolín, porque como dijo John, digamos, yo lo expliqué, esta secuencia que está en la proteína S, que es al parecer el cambio que permitió este salto, ¿cierto?, de que poder reconocer el receptor humano, digamos. Esa secuencia está solamente en el pangolín, digamos. Por ejemplo, el sitio de unión a furina, que también es esencial, ese no se ha encontrado todavía, digamos, de hecho. Entonces, claro, es 96-97% idéntico a un virus de murciélago. Sin embargo, tú analizas ese virus de murciélago, la proteína S, y no tiene los cambios que se necesitan, ¿cierto?, para poder infectar en humanos. Entonces, es por eso que se propone, digamos, que debe haber habido un intermediario que no se sabe bien si es serpiente, si es pangolín, se propone que es pangolín, digamos, que debe entonces haber ocurrido estos cambios para que tengamos esta cuasi especie, digamos, que al final fue la que pudo saltar de alguna forma a los humanos, digamos.
Lo que es muy probable que se haya adquirido en un mercado, sí, puede ser. Porque si hay animales salvajes que de alguna forma están ahí con las heces y con otra forma, y en la forma en que convivimos, digamos, con esos animales, puede haber adquirido claramente la infección por ahí. Así se sabe que adquirimos de SARS y el MERS, los primos hermanos de este, digamos. Pero claramente como este surgió, de hecho el anterior que surgió en China también hubo sus problemas, digamos. De hecho fue mucho más fácil hacer el tracking de lo que pasó con el camello y con MERS que lo que pasó con SARS y las civetas, digamos. Bueno, el punto importante es que cualquiera sea el origen, lo más probable es que los chinos van a dejarse de comer estos animales, ¿no? Yo creo que eso Sí, es ya empezaron las prohibiciones. Bueno, la OMS hizo un llamado, digamos, este llamado que estamos haciendo, que yo lo puse así como Wildlife Matter, digamos, ya que está de moda ahora. Es decir, no podemos seguir interviniendo la vida natural de la forma en que lo estamos haciendo, ya sea talando árboles para que los mosquitos después también se expandan, o ya sea comiendo pangolines, comiendo civetas. Eso tenemos que dejar de hacerlo. Oye, Porque así Francisco, estamos adquiriendo muchas de las enfermedades. entonces la otra pregunta que tenía, porque el pangolín es un mamífero, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué no se infecta? O sea, ¿cuál Bueno, es la... miren, en pangolín no tengo idea. En pangolín no tengo idea. Lo que sí se sabe mucho es en murciélago. Es decir, No, claramente el murciélago es fueron... especial, ¿cierto? Perdón, ¿eh? dime. No, no, Sí, dime. en pangolín yo no tengo idea. No tengo idea de la inmunología del pangolín, digamos, pero creo que va por la misma idea, sí, por la misma que en el caso de los murciélagos. Eh, eh, se está estudiando ahora muchísimo la inmunología de los murciélagos, pero básicamente evolucionaron para tolerarlos, digamos. Es decir, tienen todo el sistema de reconocimiento viral, sí lo tienen, pero no producen ninguna citoquina, digamos, es decir, desarrollan ante un coronavirus la parte tolerante del sistema inmunológico, no la parte, digamos, de ataque, digamos. Entonces, toda la señalización de interleuquina es diferente, digamos, y claramente es algo muy interesante, digamos, porque ¿quién iba a estudiar la inmunología de los murciélagos, digamos? Es decir, todo el mundo estudia la inmunología de los murinos, de los humanos. Bueno, al parecer, una de las enseñanzas que nos puede generar este coronavirus es que quizás sea tan importante la inmunología de lo que está ocurriendo en la vida libre, digamos, porque ahí es donde se están incubando todas estas enfermedades, digamos. Pero sí hay mucho de murciélago, no tengo idea de pangolín. Ajá. Pero Oye, es decir, tienen una inmunología bien similar, pero desarrollan la parte tolerante y no desarrollan, digamos, todo este ataque de tormenta de citoquinas, digamos. oye, Francisco, y mi última pregunta, no quiero apoderarme. Tú mostraste una diapositiva bastante impresionante al comienzo, en la cual se mostraban las causas de muerte, ¿no? Entonces tenías infección, qué sé yo. Pero lo que me impresionó es eh, el, eh, que es muy impresionante la diferencia, ahí está la diferencia entre lo masculino y lo femenino, ¿ah? Porque Mm, alguna razón por la cual entra el cáncer tan fuerte en las mujeres. sí, bueno, y también es menos la incidencia de los problemas cardiovasculares. Yo no tengo idea, digamos. Yo créeme que... Bueno, los cardiovasculares más o menos lo podemos entender, pero lo del Claro. cáncer es raro, ¿ah? Mm, mm. Sí, sí, Bueno, sí, sí, yo no me había fijado. a ver Bueno, y si- por supuesto, además está decirte que los accidentes automovilísticos es la causa número uno de muerte en los jóvenes, digamos. Ajá. Sí, Bueno, yo no tengo idea, ¿eh? No, habría que preguntarle a la gente que sabe, digamos. Yo no tengo idea, digamos. Pero sí, muy es bien. bien notable, digamos. Bueno, no puse la referencia, esto es un paper de Lancet, digamos, bien bueno, digamos. Ok, gracias Francisco, muy Claro. entretenida tu conferencia, aprendí un montón y es bueno enterarse de que a uno le den un barniz de cultura en estas cosas que son tan importantes. Gracias Francisco. Gracias a ti, Ramón. Si era para puro comentar de nuevo el cuento del Cuenta. pangolín, porque el pangolín no calza, porque el resto del virus es solo 90% similar al virus que nos está desarmando la vida. Así que es cierto que en el spike es muy similar y más similar que el del murciélago, pero en el resto es solo 90%, entonces realmente no calza, a menos que se hicieron una gimnasia interesante, y además que el origen del pangolín llegan a China congelados, entonces tampoco calza tan bien con... Lo más probable es que vino a través de un murciélago o se inventó por selección natural en los cultivos del laboratorio BL4
cultivado en epitelios respiratorios. También es posible. Y el otro comentario era que el otro virus que también nos ha complicado la vida, el virus del VIH, también viene de animales silvestres, Claro, viene de de mono. primates, en este caso de África. Y Claro. ellos también tienen la tradición de comer De lo que comer. llaman bushmeat, Sí. que es comer cualquier cosa que pillan en el bosque, en particular primates, y eso también sería una práctica que debería eliminarse, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Muchas gracias. Gracias, John. Hola, Fran, muchas gracias por tu seminario, estuvo buenísimo, gusto en saludarte, verte. A mí me gustaría plantear un poco por la parte que va más por el asunto de las infodemias. Nosotros hemos visto que en un montón de partes ha habido, no solo con lo relacionado con el origen del virus, si se hizo en un laboratorio o no, qué sé yo, sino también con cómo eso puede afectar la adherencia de la ciudadanía a ciertas medidas sanitarias que podrían ser relevantes a la hora de tener la infección, digamos, el número de contagios por estos virus, y particularmente los últimos días respecto de la poca claridad en datos que se han entregado y cómo tú ves que esa parte puede estar afectando. Yo sé que esto es un problema multidimensional, más allá de lo que nosotros podemos ver de nuestros puntos de vista científicos. ¿Podrías comentar algo respecto de eso? Sí, mira, yo no soy un especialista, digamos, pero claramente yo creo que es algo, yo creo que pensamos todos, digamos, que yo creo que la estrategia, yo creo que Chile tuvo una estrategia que es válida, pero es válida para un país desarrollado que no somos, ¿ya? Y si bien se hicieron muchos test, sabemos hoy día que la trazabilidad fue cero, digamos, si hicimos test por gusto, porque si vamos a hacer un test, o vamos a hacer millones de test, o cientos de miles de test, y sencillamente no vamos a tener la trazabilidad que necesitamos, digamos, no estamos haciendo nada, digamos. Entonces, el no apostar a la atención primaria, ¿cierto? Y apostar solamente a esta atención terminal, que diría yo, digamos, que es ya la unidad de cuidado intensivo, que es el último eslabón, digamos, que tiene, yo creo que le pasó la cuenta, digamos. Hay muchos países que tienen menos desarrollos que Chile, que con una atención primaria buena y con un buen seguimiento y trazabilidad de los casos iniciales, pudo haberse hecho mucho mejor, digamos. Ahora, claramente en el tema del Ministerio de Ciencia, digamos, en el tema de los datos, hay todo un problema, digamos, porque es un ministerio nuevo, es cierto, pero muchos países han mostrado lo esencial que fueron los científicos, digamos, y los datos anonimizados, digamos, en poder precisamente solucionar y en poder hacer bien, digamos, el seguimiento, la trazabilidad, digamos, y el confinamiento, digamos, de las personas. Por ejemplo, Corea del Sur es quizás uno de los ejemplos más trascendentales, para no entrar en China, que genera mucho conflicto por su gobierno, digamos, y por su forma más totalitaria de enfrentar las situaciones, digamos. Pero fíjense que en Corea del Sur tampoco les tembló la mano, digamos, para hacer una app que todas las pacientes que tenían, digamos, que tenían que hacer una cuarentena obligatoria, tuvieran que apretar un botón para decir el lugar donde estaban, digamos. No les tembló la mano, digamos. Bueno, fíjense cómo le fue a Corea del Sur, digamos, con esta pandemia. Entonces, claramente hay dos cosas que afectan mucho este virus, digamos. Uno es la poca transparencia que se pueda tener hacia los datos, digamos. Yo creo que los países que fueron más transparentes les fue mejor, digamos. Y lo otro es claramente el comportamiento humano, digamos. Es decir, yo a veces digo en las charlas que este virus tiene dos receptores, el AC2 y la estupidez humana, digamos. Es decir, aquellos que sean bien estúpidos también, digamos, se van a contaminar, digamos, ¿ya? Porque ya sea porque no cuiden las medidas pudiéndolo hacer, digamos. Sabemos que hay todo un problema social de personas que no pueden hacer las cuarentenas, pero de alguna forma tenemos que pensar algo más diferente, digamos. Yo, por ejemplo, escuché al otro día al alcalde Sharp hablando de las cuarentenas por zona, digamos, mediante 14 macrozonas. Yo no soy un epidemiólogo, pero me pareció bien lógico, digamos, tratar de llevarle un banco, un registro civil, algo a zonas mucho más acotadas, digamos, para que la gente entonces no se tenga que desplazar tanto y sencillamente puedan, yo no sé, digamos, pero claramente a los gobiernos que fueron más transparentes
con la información, digamos, porque claramente mientras más transparentes seamos en la información, mejor podemos hacer el seguimiento, digamos, mejor podemos hacer los modelamientos, mejor se pueden hacer la trazabilidad y solucionar los problemas, digamos. Entonces Chile se preparó bien en algunas cosas y muy tarde en otras, digamos, y claramente el balance y el haber apostado, creo que esta inmunidad de rebaño fue un fracaso. Bueno, nuevamente agradecerte por la disposición, por una excelente presentación y además, de manera personal, compartir de que me agradó muchísimo la integración con respecto a los fenómenos de cambio climático global. De la misma manera en la que se están analizando ahora desde la Comisión Lancet las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto? Ya se habla de la sindemia. Entonces, posiblemente tenemos que incorporar ese tipo ese neologismo para hacer el análisis de todo este tipo de infecciones como la que estamos sufriendo en este momento. Muchísimas gracias nuevamente. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Pablo, y a toda la gente del centro. Mucha gente. Fuerza Valparaíso también. Y un saludo a todos muy grande, ¿ya?